tenemos criterios confidenciales, que esos tienen su fundamento en el artículo 35, todos del Código Fiscal de la Federación. Esos sí no los conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Porque son confidenciales. El área central de México se lo manda a todas sus oficinas que tienen los diferentes estados, incluyendo las entidades federativas donde hay convenio. Estos criterios confidenciales únicamente efectivamente los conoce la autoridad. ¿Por qué? Porque si de repente, por ejemplo, ¿qué pasa si nos llega una visita domiciliaria y no la recibimos? Hay un criterio confidencial que dice, bueno, mira, si no te recibe, estos son tus lineamientos, tienes que hacer esto primero, después solicitar el auxilio de la fuerza pública, y le va dando la pauta al auditor en su actuar cuando tenga algún problema con el contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, son criterios que no conocemos, salvo que alguna vez hayamos trabajado del lado de la autoridad. Entonces, sí los conoceríamos. Esta es una normatividad que se aumenta a nuestras leyes, a nuestra Constitución, para efecto de poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, son prácticas indebidas los criterios no vinculativos. Bien, este criterio que estamos viendo es el que habíamos visto hace 8 días en relación al caso que vimos de la determinación de la ganancia por enajenación de activos fijos, y quedamos que eran los deducibles. Entonces el que me dice, bueno, tienes dos caminos: acumulas la ganancia y te olvidas de la deducción, o acumulas el precio de venta y le restas el saldo por deducir, que por cierto, atinadamente el contador acá nos hacía favor de comentarnos, es el saldo por deducir actualizado, y ya nos da la ganancia. Lo que me trata de decir el criterio, haz esto o haz esto, pero no quieras hacer los dos, porque te estarías aprovechando 2 veces del saldo pendiente por deducir. Y si lo haces, es una práctica indebida. ¿De acuerdo? Bien. Gastos a favor de terceros. Vean, ¿a quién le podemos dar gastos a favor de terceros? Otro criterio. Acuérdense que en el artículo 27 vienen todos los requisitos de las deducciones autorizadas, ¿sí? Y la ley permite pagar a través de un tercero determinados gastos. Pero entre ellos tenemos, por ejemplo, los viáticos. ¿Le damos viático a mi trabajador? Sí, perfecto. Le damos un viático a mi trabajador y ya sabemos que me lo va a comprobar con documentación comprobatoria, y entonces se vuelve deducible. ¿Pero a quién le puedo dar viático? A mis trabajadores y a mis servicios profesionales. ¿A quién no le puedo dar? ¿Qué pasa si yo tengo una prestadora de servicios, un outsourcing? Y entonces yo le doy a esas personas viáticos. Dice, es una práctica indebida. ¿Por qué? Tú no tienes por qué darle viáticos a ellos. ¿Que se los dé quién? Su patrón, el prestador del servicio, efectivamente llamado su patrón. Yo no soy tu patrón, que te lo dé él. Y si lo das, es una práctica indebida, y además sería un gasto no deducible. No se puede dar viático a un tercero que no sea trabajador o que sea un servicio profesional. A nosotros nos pueden dar como contadores, como abogados, sí, ten tu viático, ve a realizar funciones propias de tu profesión a mi nombre, ¿de acuerdo? Entonces no se le puede dar a otras personas viáticos. Bien. Inversiones. En materia de inversiones, a pesar de que este criterio nos menciona
dos casos muy especiales en que no se deben considerar gastos, sino inversión. Yo diría en todos los casos tengan mucho cuidado en no darle el carácter de inversión, o mejor dicho, de gasto a una inversión. Ya sabemos que la inversión se va a un porcentaje anual, y en el caso del gasto, pues se va directamente a mis deducciones autorizadas. Entonces, lo que trata de decirnos el criterio es, no le des el carácter de gasto a una inversión. Por ejemplo, lo hacemos mucho, los teléfonos, sí se lo llevan como inversión, la mayoría no los llevamos al gasto, y debe de ser inversión. Voy a preguntar algo, perdón. Lo que pasa que se establece como un mínimo de erogación que valga la pena todo el control de nuestra tabla de activos y depreciación. Entonces todo aquel activo menor, quizás las reglas son 3.500 pesos. ¿Para qué controlar algo de 3.500 pesos? Mejor lo mandas al gasto. Es correcto. O sea, ¿está mal lo que se hace? Está mal, claro, porque no hay un monto. Si por ahí la ley dijera, espérame, si es algún gasto menor a 5,000 pesos, llévatelo al gasto. No lo dice. Lo que igual nos obliga, una impresora, que a veces ya hay muy baratas, 800 pesos, lo sentimos, es inversión. Es inversión. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con lo que es gasto y con lo que es inversión. Nos pasa mucho, y vaya, hemos visto en nuestra vida profesional varios casos. Lo que sucede ahorita, yo ahorita digo, ¿sabes qué? Quiero constituir una persona moral. Ah, perfecto, vamos a constituirla. ¿Qué hay que comprar? Pues vamos a comprar muebles, porque tenemos de tener nuestra oficina. Vamos a comprar papelería y la mandamos membretar. Y además los gastos del notario. Correcto. ¿Y qué hago? Ah, bueno, inmediatamente al gasto. No, efectivamente, ya vi a la contadora, me dijo, no, ¿qué es? Efectivamente es un gasto, pero en periodo preoperativo. Y como vas al periodo preoperativo, se le da el carácter de inversión. Y lo vas amortizando a un 5%. Porque muchos lo que hacen es, ya gasté todo esto, declaración anual, perfecto. Ingreso, 0. Gasto, lo que me haya yo gastado, ¿no? Vamos a poner 20,000. Pérdida fiscal, 20,000. No, espérame. Puede ser que tengas pérdida fiscal, pero tus 20,000 se van al 5% anual. Y acuérdense que hubo una reforma en materia de IVA, precisamente en materia de los gastos preoperativos, que nos obliga a sacar una proporción en este momento, cuando estamos haciendo el gasto, y en 12 meses, después voy a hacer otra proporción, y si acredité de más, lo voy a pagar con actualización, y si acredité de menos, lo voy a poder acreditar, pero también actualizado ese IVA. Pero bueno, es materia del impuesto al valor agregado. Pero en materia de renta, se le da el carácter de gasto en periodo preoperativo, y se va como inversión, y se amortizan al 5% anual. ¿De acuerdo? Entonces, y esto lo hemos visto mucho, se lo llevan directamente al gasto. ¿De acuerdo? Bien. Inversiones en automóviles. Se está dando mucho el caso en nuestra vida práctica, que de repente, por ejemplo, yo, por alguna circunstancia, estoy en buró de crédito, ¿no? Pero tengo una necesidad de comprarme un auto para Uber, para lo que ustedes quieran. Alguien me lo compra, ¿y qué hacemos? Me lo da en comodato, porque al final de cuentas es mío, ¿no? Nada más que, bueno, buscamos la figura ahí para que fuera mío. El problema que hace de repente la gente es que aunque lo otorguen como dato, lo hace deducible él. Oye, pero ¿por qué lo hace deducible si lo diste en comodato? Entonces no es indispensable para tu actividad. Tanto así que lo prestaste, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿quién tiene derecho a deducir todos los gastos del automóvil? La persona a quien se lo diste en comodato. Su gasolina, que la deduzca él. ¿Por qué? Porque él la está utilizando.
¿De acuerdo? Entonces, no se puede que alguien que dé en comodato un automóvil pretenda hacer la deducción del 25% o del mantenimiento o de las llantas o de las refacciones de ese automóvil. No lo tienes, ni siquiera lo tienes tú, no tienes por qué hacerlo deducible. Se considera una práctica indebida que quieras hacer deducible los gastos del automóvil que otorgaste en comodato. ¿De acuerdo? Ah, si se lo rentas, bueno, si se lo rentas no hay problema porque sigue siendo tu automóvil. Y ahí sí. El problema es que, le digo, la mayoría de veces hacemos figuras, sobre todo por el buró de crédito. No lo puedo sacar yo y entonces es mi dinero y luego te pago renta y se vuelve un poquito más complejo, pero efectivamente, sí. Bien. Vamos a ver algunos criterios normativos. Vean esta situación que nos está pasando mucho en la práctica y que además la autoridad ya se dio cuenta de ello. Y no sé si a ustedes les esté pasando también en la práctica. Vean, tenemos un CFDI de una persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿De acuerdo? Prestamos, por ejemplo, a una persona moral servicios de mantenimiento. Y no sé, le cobramos, por ponerles una cantidad, 1,160. Régimen de actividades empresariales y profesionales. Y entonces, le llega la autoridad a la persona moral. ¿Y qué creen que le dicen a la persona moral? Oye, tu gasto no deducible. Oye, ¿por qué no? Cumplo requisitos, mira, tengo el CFDI, es indispensable, lo pagué con cheque o transferencia, está efectivamente pagado. ¿Por qué? ¿Y qué dice la autoridad? ¿Qué crees? Ese gasto lleva retención. Oye, ¿por qué lleva retención si es una actividad empresarial? Dice la autoridad, no, esto es un servicio profesional. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 106, me debes retención de ISR y me debes retención del IVA. ¿Están de acuerdo con la autoridad? Yo no estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Una es por la palabra servicio, efectivamente. Una es por la palabra servicio. ¿Qué se considera? ¿Qué dice el artículo 100 que se considera servicio? ¿Me puede estar tu ley de favor? Gracias. Vean nada más. Artículo 100. Dice en la fracción segunda que es un ingreso por la prestación de un servicio profesional. Y dice fracción 2. Ingresos por la prestación de un servicio profesional son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Es decir, salarios. Eso entonces es un servicio profesional. Y dice el 106, vamos al 106. ¿Qué dice el 106? Dice el 106.
cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen. Servicio profesional. Y entonces hay que retener. Y ya sabemos que si no retenemos, que se convierte en un gasto que no cumple requisitos fiscales y sería no deducible. De cierta manera es por la palabra servicio. De cierta manera, porque se la quitamos. Digo, eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Se la quitamos. Y ya. Mantenimiento. Que nos puede argumentar la autoridad que de todos modos sigue siendo un servicio, pero si le quitamos la palabra servicio tenemos más defensa, por supuesto. Hay un criterio normativo que es el 4, que no viene acá porque no vienen los de IVA, traemos los de renta, pero es el 4 de la ley del IVA, el criterio 4, y dice, mira, si tu servicio tiene la característica de empresarial, ok, no retengas IVA. A contrario sentido, dicen los abogados, renta sí. Renta sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quieres hacerlo deducible? Paga la retención. Ahora reténle de aquí en adelante. Pero ¿qué pasaría si ahorita llega la autoridad y me dice, oye, no pagaste la retención en el 2016, por lo tanto, no lo puedes meter esto a tu declaración anual? Criterio normativo número 26. Si yo pago las contribuciones retenidas, aun cuando yo no lo hubiera retenido al contribuyente, tengo los beneficios como si yo lo hubiera retenido. Es decir, chin, no le retuve. Bueno, sale, le vamos a retener el 10%. Le voy a retener sus respectivos 100 pesos. Y automáticamente esto se convierte en deducible. ¿Por qué? Porque ya enteraste la retención. Entonces dice, cuando el retenedor las pague sin haber realizado el descuento o cobro correspondiente al sujeto obligado, podrá obtener los beneficios legales propios de los sujetos obligados. O sea, se convierte en deducible. Pero me puede salir más caro, efectivamente. Dígame, contador. ¿Ahí no habría una doble recaudación? O sea, en este caso, por ejemplo, por parte de la persona física y por parte de la persona moral en caso de que no se la haya retenido, porque la persona moral enteraría, por ejemplo, en este caso, los 100 pesos. Y aparte la persona física, en su declaración también tendría que haber... estoy completamente de acuerdo contigo, e inclusive yo puedo ir con la autoridad y decirle, mira, acá está el de la persona física y ya te enteró el ingreso por los 1,000 pesos. Y aparte yo te lo voy a pagar. Entonces, ¿sabes lo que dice la autoridad? Bueno, tú tienes la obligación de retener y enterar. Lo que él haga, ya lo arreglo con él. Pero tú me pagas la retención si quieres hacer deducible tu gasto. Porque es tu obligación retener y enterar. No es saber quién paga el impuesto, sino es retener y enterar tu obligación. No la cumpliste, no es deducible. ¿Quieres hacerla? Págame la retención. Oye, es que él ya te la pagó. Yo me arreglo con él. Él va a solicitar su devolución, a ver qué hace, pero... Es más, a él le va a salir en la declaración anual a favor. Porque yo ¿dónde lo voy a meter? En la DIM. Porque eso fue una retención, aunque yo la haya pagado. ¿Y el que le va a dar en el anual? Saldo a favor. Pero es nuestra obligación. Lamentablemente. Tengo un comentario, ¿no? Para precisar Dígame el criterio. Como bien dijiste, los servicios pueden ser empresariales y pueden ser profesionales. En este caso específico, al hablar de un mantenimiento, y si en ese mantenimiento yo estoy estableciendo, obviamente, mano de obra y también materiales, entonces mi servicio es empresarial
Y yo le puedo desvirtuar a la autoridad que no estoy en un servicio personal independiente. Totalmente. Entonces no tiene por qué existir la Totalmente. retención, ¿no? Para eso que usted comenta, como bien comenta contador, efectivamente, yo tengo que enfocarme para una mejor defensa, efectivamente, demostrar que esto es una actividad empresarial. El 106 es muy claro. Me vas a retener cuando sea un servicio profesional. No, ese no es un servicio profesional, es una actividad empresarial. Pero para esto, ese mantenimiento tiene que derivar de ¿qué? Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, o bien industrial, o bien comercial. Y si usted me dice que es un comercial, bueno, entonces va a decir la autoridad, bien, vamos a revisar el artículo 75 del Código de Comercio. Y si ahí encontramos esta actividad, ya la hice y le gana a la autoridad. Por supuesto, no hay retención a autoridad. El problema es vigilar esta parte. Vinculen siempre esto con esto. Y efectivamente, le doy toda la razón al contador. Si eso tiene la característica de empresarial y lo encuentro en el 75 de Código de Comercio, autoridad no me puede rechazar mi comprobante, porque es una actividad empresarial. Totalmente de acuerdo, contador. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Nada más hay que ver que efectivamente ese mantenimiento o el servicio que ustedes quieran esté relacionado allá. Y hay más defensa, como dice el contador, si además del mantenimiento incluimos materiales. Ya con eso prácticamente estamos del otro lado. Prácticamente estamos del otro lado. Mande. Por ejemplo, para lo de servicios profesionales no son, se podría argumentar que son los que deben de tener un título. O sea, por ejemplo, uno que da mantenimiento puede ser no precisamente una persona con un título. Yo estoy de acuerdo contigo porque habla de servicio profesional. Entonces, la palabra profesional proviene de profesión. ¿Y quién puede hacer una profesión? ¿Quién tiene título profesional? Desgraciadamente la ley no lo menciona. Y cuando nos define qué es servicio profesional, dice es aquel servicio personal independiente que no sea salario. O sea, todos. Claro, un mecánico. Fíjense, voy a componer mi carro. Retención. ¿Por qué? Porque es un servicio profesional. Otra pregunta, Sí. pero al decirlo independiente, yo lo entiendo que es... Dice personal independiente, Ajá. parecería que es de uno. Exactamente. Es correcto. ¿Y el mecánico no te lo compone a ti solita? Bueno, o mejor dicho, puede ser que tenga ayudantes o no tenga ayudantes. Pero por ejemplo, en el caso de que es un mantenimiento, por lo regular siempre no es una sola persona, o sea, son más, ¿no? Un grupo de personas. Híjole, es que ya queda muy subjetivo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros seríamos un servicio personal independiente. Se supone que sí, pero nos ayudan un montón de gente. Por ejemplo, ¿Verdad? en ese caso, yo siento que el criterio al final es el de, por ejemplo, su caso, el de usted. O sea, aunque le ayuden más personas, pero quien da los criterios, digamos... ¿El mecánico es igual? Al final el patrón es el que dice si le ponemos el motor o se lo dejamos fuera. ¿O qué hacemos cuando nos sobran piezas? Aquí sería como el mecánico cuando nomás arregla el coche y cobra por el arreglo simplemente, o cuando lo arregla dando las refacciones. Ahí ya cambiamos la distinción. Ahí cambia, cuando nos vende refacciones cambia el asunto, efectivamente. Pero mientras no, es más, a lo mejor el charán lo hizo. ¿Y a quién le pagamos al final? Pues viene el patrón y ten tu dinerito. Al dueño, claro. Entonces, desgraciadamente, yo estoy de acuerdo con la contadora respecto a la lógica jurídica. Oye, pues es un servicio personal independiente, es el que me presta el mecánico, el plomero, es personal independiente, pero no es profesional. No es profesional. Sin embargo, la ley no aclara esa parte de profesional o independiente. Nada más dice, es servicio profesional aquel que no sea salario. Y entran todos, que sea independiente.
Yo estoy de acuerdo con la contadora, porque además dice personal independiente, personal que sea de una persona. Pero si nos vamos a eso, pues estamos nosotros, el mecánico, el plomero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me iría más, como comentábamos, cuidar este aspecto para no tener problemas con la autoridad. Y tanto así que vean, ya está su criterio. Ya está su criterio. ¿Quieres obtener los beneficios de hacer deducible? Paga la retención. ¿De acuerdo? Bien. Perdón, estos slides, ¿en qué parte están del material? Estos se los pasamos en una segunda parte, no sé si ya se los enviaron y si no, yo creo que en unos momentos se los envían, pero vaya, y si no, se los dejamos con todo gusto. Por favor. Sí, sí, claro. Gracias. De hecho, tratamos de hacer una recopilación solamente de los que tratan, en su mayoría, que nos afectan en renta a personas morales, pero en el anexo 7 y en el anexo 3 de la resolución miscelánea vienen todos los de código, de renta, de IVA, de IEPS. Entonces es bueno echarles un ojito porque luego trae cositas muy, muy interesantes en relación al tema de renta o de IVA, etcétera. ¿Cómo no? Es el anexo 3 y el anexo 7. Y ahí encontramos los criterios normativos y los no vinculativos. Así es. Y por ahí sí pueden de una vez su anexo 8 porque son todas las tarifas que ocupamos para todas las personas físicas. Y por ahí su anexo 20 porque vienen los complementos de los pagos. Y por ahí los 26. Sí, sí, entonces. Sí, pero vean ya la normatividad que tenemos fuera de la ley ya es muchísima, muchísima. No sé si ya checaron, son 977 reglas misceláneas. Y van subiendo. El año pasado teníamos 912, ahora son 977. No eliminaron ninguna, incrementaron 65 reglas. O sea, espérense por ahí del 2020 vamos a tener 1000 y tantas y así va a ir subiendo. Entonces, sí, ¿cuál simplificación? No inventen. Sí, estamos cada vez más con más obligaciones fiscales. Bien. Los dividendos que vimos hace 8 días también. ¿Qué me dice este criterio? Bueno, quedamos que tenemos los dividendos presuntos y quedamos que teníamos intereses, dividendos, préstamos, ya le puse dividendos, préstamos, es correcto, no deducibles, y tenemos otros, ¿no? Omisión de ingresos, compras no realizadas, que en ese mismo renglón están las indebidamente registradas o indebidamente registradas, la utilidad presunta y la modificación entre partes relacionadas, modificación de la utilidad. Bueno, la persona moral cae en la que ustedes gusten, en la que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo paga el impuesto? Entonces, es muy claro el criterio 91 de impuestos sobre la renta. Persona moral, únicamente tú vas a pagar por intereses y por préstamos. Nada más. Por los otros, tú ni te preocupes. Nada más, intereses y préstamos. Oye, ¿y por qué nada más esos? Ah, porque el último párrafo del artículo 10 así lo ordena. Dice nada más estos dos.